En Mateo, capítulo 6, versículos 31, 32 y 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, dice el Señor en su palabra. Capítulo 6, versículos 31, 32 y 33. Amén. Dice el Señor en su palabra: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que me ha dado Cristo. Permíteme, Señor, que seas tú el que se revele ante tu pueblo, Señor. Que seas tú el que hable, Señor. Que no me glorifique yo, Cristo Jesús, mas seas tú, papito lindo. Gracias por esta gran oportunidad que me estás dando, Padre mío. Y permíteme poner en cada corazón que hoy está en este culto, Señor, esas palabras de aliento, esas palabras fuertes para que ellos puedan salir al terminar este culto gozosos, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Permítenos entonces glorificarte y alabarte en tu santo nombre. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Bueno, hermanos. Bueno, como les comentaba, es mi primera vez. La verdad es que estoy aquí, pero me está temblando todo el cuerpo. Pero gloria al Señor que tomé la valentía de decir al pastor que sí. Le agradezco primeramente a Dios por eso que nos ha dado, luego al pastor que me dio la oportunidad, y a ustedes, hermanos, también por estar hoy en este gran grupo de congregación. Bueno, la palabra del Señor hoy nos está enseñando. Yo digamos, a esta meditación yo le he tomado el título de características que nos ayudarán a conseguir un milagro. La verdad es que todos hemos venido con ese propósito ahora, ya sea de sanidad, de económico, etcétera, etcétera. Todos tenemos el objetivo de querer un milagro esta noche. Dios, entonces, ojalá que con lo que aprendamos ahora lo cumplamos, hermanos, y yo pues espero que Dios nos oiga también. Dice en la palabra es el 31, no nos afanemos, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? La verdad es que el afán en nosotros muchas veces por nuestros compromisos, por nuestro quehacer diario, nos absorben tanto que muchas veces nos olvidamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de que existimos para Él, para adorarlo a Él. Y fíjense que yo, buscando con respecto a esto, encontré un artículo. A mí me interesó porque yo ni siquiera sabía de esto. Yo quiero compartirlo con ustedes, y es acerca de esta industria IBM, acerca de las computadoras portátiles. Y dice el artículo así. Dice: en 1981 IBM lanzó la primera computadora personal y se convirtió en líder de esta nueva industria. Pero en el apuro por sacar rápido el producto al mercado, tomó dos decisiones estratégicas fatales: subcontrató el desarrollo del sistema operativo y la fabricación de los microprocesadores. Estas decisiones eran de hecho inéditas en la historia de IBM. La compañía siempre se había caracterizado por su altísimo grado de verticalidad, producía ella misma casi todos los componentes. Pero esta vez confió el software a una pequeña empresa llamada Microsoft, que ya creo que todos conocemos, y la producción de microchips también quedó en manos de una empresa que se llama Intel. Con esta decisión IBM perdió la capacidad de producir ella misma estos dos componentes, y pues las PCs. Claro está que Microsoft como Intel aprovecharon la situación y se convirtieron en líderes mundiales de sus respectivas industrias. IBM había inventado el mercado de las PCs para luego obsequiar gran parte del negocio a otros. Al final de la década de 1980, que había empezado con grandes augurios, IBM atravesaba una profunda crisis, y en el 2004 vendió su división de computadoras personales a Lenovo, abandonando definitivamente el mercado que había creado. Esa es una cosa que nos puede pasar a nosotros. Imagínense que estas grandes empresas que quizás tienen personal para que prácticamente vean esta mercadotecnia, tomaron decisiones malas. ¿Por qué? Porque quizás en el afán de querer ser grandes nos equivocamos. Y muchas veces a nosotros también nos puede pasar lo mismo.
fíjense que ayer en Familias en Victoria decía el pastor Cárcamo que hoy en Sonsonate, y esto me interesó porque yo nací en Sonsonate, ¿verdad? Que dice que se da un fenómeno por estos días. Resulta que por estos días empieza la zapa en Sonsonate, allá existe un genio que se llama el Paraisal y contrata un montón de gente, y casi lo contrata por 6 meses, de aquí hasta abril. Entonces, todo esta gente, por aprovechar la temporada, se van a trabajar y trabajan 24, creo que 12 horas o 24 horas y 24 horas. La cosa es que cuando no están trabajando están durmiendo. Y ahí prácticamente descuidan a su familia, descuidan a sus hijos, por el afán de querer tener dinero, ¿verdad? Otra cosa que nos pasa también a nosotros es, hay varios hermanos que son comerciantes, ¿verdad? Que dicen, bueno, esta es la temporada navideña, vamos a aprovechar, y ahí pues, muchas veces se van a hacer créditos a los bancos y vienen ellos y su horario les pierde por aprovechar las compras navideñas. Pero muchas veces cuando eso pasa, hasta descuidamos de venir a la iglesia. ¿Qué es eso? Entonces, esto nos está diciendo en el versículo 31 de Mateo, el afán que nosotros tenemos por llegar a hacer algo. Entonces, viendo esto, hermanos, prácticamente, Dios dice en el siguiente versículo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Señor, desde que venimos y nos sentamos aquí, Él prácticamente sabe a lo que venimos, sabe lo que le vamos a pedir. No es necesario, sin embargo, nosotros en nuestra carne pensamos que muchas veces no lo vamos a lograr, y por eso es que decimos, ¿y entonces cómo lo podemos hacer? Bueno, la respuesta dice el 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, Dios nos muestra que confiemos en Él primero, a que verdaderamente nosotros tengamos total confianza en Él. Muchas veces quizás puede tardar una situación similar a la que les he comentado, pero hay que tener fe. Pero fíjense, hermano, que como estas cosas que les estoy mencionando, también cuando queremos un milagro. Muchas veces, este afán que les mencionaba es el afán de lo físico, del dinero, pero muchas veces también venimos aquí y nosotros venimos quizás pidiéndole al Señor por una sanación, y venimos, y no nos da, y muchas veces nos vamos decepcionados, pero volvemos a venir. Pero fíjense que hay unos ciertos hermanos que ya no volvemos a ver. Ellos quisieran que Dios contestara en el tiempo de nosotros, mas Dios no es así. Por eso, hermanos, yo traigo aquí ciertas características, como les comenté que se llama la meditación, características que nos ayudarán a conseguir un milagro. Quiero compartirlas con ustedes, y para eso quiero que nos vayamos a Egeo, capítulo 1, versículo del 4 al 14. Aquí en esta parte, cuando está hablando de Egeo, está hablando de épocas del rey Darío. Estaban prácticamente, ellos acababan de venir de toda la guerra, todos los saqueos, de todo lo que había sucedido al pueblo de Israel, y entonces el pueblo prácticamente estaba destruido. El templo no existía templo, entonces en esa época estaban pasando ciertas dificultades el pueblo de Israel. ¿Lo tenemos, hermanos? Egeo 1, versículos del 4 al 14. Vamos a leerlo todo para comprenderlo, y después yo prácticamente solo les voy a mencionar las características. Dice el Señor en su palabra. Egeo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vosotros, sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa
está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué dice el Señor? Porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice el 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Egeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Egeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa. Aquí prácticamente estamos viendo, como les comentaba, una situación difícil que estaba pasando el pueblo, pero Dios quería que prácticamente edificara su altar, edificara su casa. Mas el pueblo decía que todavía no es tiempo, que todavía no, puede ser mañana. Y entonces aquí encontramos estas características que Dios me puso en mi corazón para compartirlas con ustedes. Dice la primera. La primera característica sería, estaba en Egeo 1.5. Veamos que dice Egeo 1.5. Pues aquí he dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre nuestros caminos. Entonces la primera característica es meditar. Meditar es considerar, pensar, ver lo que estamos haciendo. Debemos nosotros prácticamente pensar cada vez que leemos la palabra de Dios o que venimos al culto, si la actitud que estamos haciendo nosotros es la que Dios quiere de nosotros. Si verdaderamente nos debemos de comportar como Dios manda que nos comportemos. Fíjense que dice el Salmo, que lo busquemos Salmo 1.2. Dice el Señor en Salmos 1.2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios nos manda eso. Dios nos manda que verdaderamente, si estamos aquí, pero aunque también si no venimos, Él nos manda que al levantarnos leamos su palabra, que la palabra nos llene y que nos haga saber si verdaderamente estamos actuando como Dios quiere. Al anochecer también dice el Señor en su palabra. Entonces, esta característica es importante, hermanos, porque nosotros siempre tenemos que meditar si actuamos bien conforme a la palabra de Dios. Veamos entonces la segunda característica. Esta está en Egeo 1.12. Amén. Dice Egeo 1.12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Egeo. Segunda característica, oír la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, quizás por nuestros problemas, por nuestras angustias que traemos, venimos a la palabra de Dios, nos sentamos, pero estamos en otra parte. Prácticamente, quizás nuestras angustias nos impiden oír la palabra de Dios. Muchas veces, quizás el milagro es para nosotros, pero como venimos tan preocupados, no lo oímos y nos vamos igual como que venimos. Entonces, esto es bien importante, oír, escuchar la palabra de Dios, porque Dios prácticamente siempre quiere hacer pero muchas veces nosotros perdemos la oportunidad. Veamos lo que dice Proverbio 1.8. Amén. Dice Proverbios 1.8 que oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como vemos, Dios prácticamente, Él siempre nos instruye, Él siempre nos está hablando. El problema es que muchas veces nosotros, como les comento, por toda nuestra presión que tenemos, es difícil. Fíjense que muchas veces yo, por tanto trabajo que tengo, me cuesta venir a la iglesia. Digo, porque siempre, cuando quiero venir a la iglesia, siempre salen los trabajos, siempre salen las reuniones. Entonces, ahí es cuando
y me siento mal porque debemos de oír la palabra de Dios. Aunque también la escuchamos y tenemos nuestro altar familiar con nuestra familia, pero también uno tiene que venir a alimentarse de la palabra de la iglesia. Entonces, eso es lo que dice gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, oír siempre entonces la palabra del Señor. Veamos entonces otra característica, ahí mismo en el versículo 12. Dice, y las palabras del profeta Egeo, dice lo que habla, como le debía enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Tercera característica, el temor a Dios. Yo no sé, me imagino que yo lo he tenido esa oportunidad, pero a mí me han contado muchas veces cómo es feo de que encontremos mucha gente en la calle que no le tiene ningún temor a Dios. Cuando se anda evangelizando, hay mucha gente que le sale a uno pesada o enojada y que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Yo en mi trabajo me he topado un par de veces a unas compañeras o compañeros que les he querido hablar de la palabra de Dios y me entristece ver que toman una decisión determinante, ¿verdad? Mira, quédate con tu religión y yo con mi religión. Es feo eso porque yo digo, no tienen temor de Dios, no saben que Dios verdaderamente nos quiere bendecir, nos quiere amar, nos quiere dar lo que nosotros pidamos, pero si nosotros no tenemos temor de Dios, difícilmente Dios va a poder obrar en nosotros. Veamos lo que dice Deuteronomio 6:13. Dice el Señor en su palabra, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Eso es lo que nos dice Dios. La verdad es que si nosotros verdaderamente, el temor de Dios debe ser algo más muy importante. El temor de Dios, cuando nosotros tenemos temor de Dios, verdaderamente damos cuenta de nuestros actos. Él viene y habla con nosotros y nos dice cuando estamos actuando mal, cuando nosotros obramos mal. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, prácticamente eso se convierte en una humildad para el Señor. ¿Y qué hace eso? Eso entonces, acuérdense que mientras más humildes seamos con Dios, más nos engrandece nuestros corazones y más Dios nos escucha. Veamos entonces una cuarta característica, hermanos, y eso está en Egeo 1:14. Dice el Señor en Egeo 1:14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuál es la última característica que quiero compartir con ustedes? Es trabajar para el Señor. Miren, hermanos, que es difícil. Yo sé que igual que nuestros compromisos muchas veces nos impiden, digamos, apoyar la iglesia o estar en todo, o querer prácticamente estar en todo, pero muchas veces cuando tengamos el tiempo, hermanos, tratemos de trabajar para la obra del Señor, porque como decimos muchas veces aquí en la iglesia, Dios paga y paga bien. Tratemos prácticamente de ver eso, porque Dios se enorgullece de nosotros y tenemos más seguridad que cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios nos escucha, y ese milagro que estamos pidiendo, o ese deseo, ese milagro que hoy quiere darnos Dios, nos lo va a dar muy pronto. Veamos lo que dice el Señor en Juan 6:27. Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da a vida eterna, trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y efectivamente así es, hermanos. La verdad es que si nosotros trabajamos por el Señor, vamos a tener de verdad un cambio en nuestra vida. Nosotros vamos a ser, como les dijera, más sueltos, y quizás vamos a tener prácticamente ese contacto más personal con Dios. Hagámoslo. Entonces, hermanos, prácticamente estas cuatro características, cuando el pueblo de Dios en Egeo tomaron la voluntad de hacerlo, prácticamente Dios obró en ellos.
Y fíjense que si nos vamos a Egeo 2:9, ya prácticamente en Egeo, ¿verdad? Ahí menciona la palabra que prácticamente terminaron de construir el templo, pero lo más grandioso fue lo que hizo Dios en eso. Dice Egeo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, es decir, que con el esfuerzo que todos hicieron, con llevar todas estas características, con aceptar verdaderamente lo que Dios nos enviaba, Dios hizo una nueva casa y la hizo mejor todavía. Muchas veces nosotros, hermanos, entonces, esto quiere decir que si nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, es que no nos desesperemos por estar aquí, por un milagro. Nosotros verdaderamente venimos y si Dios, pues no es la voluntad de Dios darnos esta noche, pues será la próxima y así, pero no caigamos en esa desesperación y queramos hacer prácticamente nosotros tomar decisiones y hacerlo. Yo tengo una amiga, una familiar en Sonsonate que ella le gustaba para esta época comprar muchos electrodomésticos. Y entonces lo bonito era que en diciembre y en noviembre pues llevábamos electrodomésticos para casa. Y al lunes ya me estaban sacando de regreso las comerciales o las distribuidoras que lo hacían. ¿Por qué? Porque no lo podía pagar. Ella quería tener, pero no le consultaba a Dios. Gracias a Dios ella pues prácticamente ahora es cristiana y pues ya tiene sus cositas y aprendió que prácticamente la decisión no era de ella, era de Dios. Yo, por mi parte, le puedo contar que en la casa yo le pido al Señor por un carro, ¿verdad? Para irme al trabajo o para mi familia. Pero ahí yo estoy esperando que Dios me lo dé. Han salido oportunidades quizás que me presten un crédito para comprarlo, pero siento que no es de Dios. Porque puede ser que lo compre y después no tenga ni para pagarlo. Entonces, hermanos, Dios nos ha enseñado prácticamente hoy en su palabra que nosotros tenemos que prácticamente confiar en Él, seguir primeramente el reino de Dios, como dice en Mateo, que lo leímos, ¿verdad? Y su justicia, dice. Y cumplamos con las características mencionadas que esta noche hemos aprendido y tengamos la seguridad que Dios nuestro nos escucha. Entonces, hermanos, pidamos de todo corazón y Él hará de nuestro milagro una realidad. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Vamos a consagrar nuestras vidas con diezmos. Nosotros adoramos, ofrendamos, estamos adorando a Dios. Si no tienen, no se preocupen, mejor oramos para que Él sea el que provea. Si es que le vamos a dar esta preciosa alabanza, Dios bueno es, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que digamos, pero Dios bueno es. Todo el corazón digamos, Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Padre nuestro que está en el cielo, en el nombre de Jesús le damos gracias por su misericordia, por su poder, porque a pesar de cómo somos nosotros, Señor, te nos bendice. Ahora queremos adorar al Señor, queremos glorificar, queremos exaltar su nombre con las ofrendas, con nuestra presencia, con las alabanzas. Queremos exaltar, bendice al dador alegre que en esta noche viene a glorificar su nombre, a exaltar su nacimiento, no porque usted encuentre con necesidad, que usted ama al dador alegre. En nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Ya no digas más que tienes un problema.